de hoy vamos a aprender a hacer una cajita de cartón como esta, para lo cual vamos a necesitar una hoja de papel craft de aproximadamente 40 por 40, tijeras, una regla, un lápiz o plumón y un listón para decorar. ¿Listo? Comencemos. Para poder comenzar vamos a medir de nuestro cuadrado de 40 por 40 7.5 de cada uno de los lados. Para que esto pueda ser más sencillo, vamos a doblar a partir de esa muesca. Ya que ya tenemos los dobleces, vamos a tener 25 internos. De aquí medimos 5 centímetros y 5 centímetros del otro lado. Aquí es donde hacemos la rayita, igual de los otros lados. Ahora vamos a tener la altura de nuestras cajitas, que va a ser de 5 centímetros de cada uno de los lados. Si te está gustando este video, no olvides darle like y compartir con tus amigos. Listo, ahora que ya tenemos esta forma, vamos a utilizar un transportador para hacer el círculo de arriba. En nuestro caso sería de 15 centímetros de diámetro. Listo. Ahora, de igual manera, con ayuda de nuestra regla, vamos a proceder a unir estos códices. Ahora lo vamos a recortar. Ya tenemos recortado. Ahora vamos a proceder para hacerle los orificios por donde va a pasar el stop con el que vamos a cerrar nuestra cajita. Bien, y ahora sí, con la ayuda de nuestra regla de nuevo vamos a doblar todas las pestañitas. Estas pestañitas no las marcamos, pero recuerden que es una cajita y siempre se le pone 1 centímetro de muesca para poderlas pegar. Ya que doblamos las pestañitas, vamos a doblar también esta parte del círculo. Listo. Y ahora vamos a armar nuestra cajita uniendo las muescas de esta manera y vamos a pegarlas con pegamento. También puedes utilizar unas pinzas para sujetarlo mejor. Una vez que ya pegamos nuestra cajita por las 4 orillas, ahora solo le vamos a poner el listecito para poderla cerrar. Vamos a introducirlo por los orificios que hicimos de los 4 lados. Listo, aquí. Un detalle para cerrarla es que hay que ponerla una encima de la otra. Nuestra cajita. Si quieres que sigamos subiendo más contenido, no olvides de suscribirte.